Imagina que despiertas la mañana del 10 de abril de 1912. No en tu propia casa, no en tu propio tiempo. Estás tumbado en una litera estrecha en un camarote de tercera clase. Y a través del ojo de buey ves un cielo gris y las grúas del puerto de Southampton. En tu bolsillo hay un billete para el Titanic, salida en 3 horas. Y lo sabes todo. Antes de seguir, escribe ahora mismo una sola palabra en los comentarios. ¿Qué sería lo primero que harías si supieras que este barco va a hundirse? Una sola respuesta. Volvemos a eso al final. Sabes que en 4 días este barco chocará con un iceberg y se hundirá en 2 horas y 40 minutos. Sabes que morirán más de 1500 personas. Sabes por qué lado se abrirá el casco. En qué cubierta estarán los últimos botes salvavidas y a qué hora de la noche todo habrá terminado. Solo hay una pregunta: ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? La mayoría de la gente piensa lo mismo en ese momento. Avisar al capitán, detener el barco, salvar a todos, es un pensamiento bonito y se rompe casi de inmediato contra la realidad de 1912. Estás en el puerto, llevas ropa de tercera clase, no tienes documentos que nadie en este mundo reconozca, no tienes dinero más allá de lo que le corresponde a un pasajero de entrepuente y no hay ninguna razón por la que el capitán Edward Smith, al mando del barco más grande de la historia de la humanidad, vaya a escuchar a un desconocido de la cubierta inferior y retrasar la salida ante miles de personas. Pero lo intentas de todas formas. Llegas a la pasarela de primera clase y le dices al mayordomo que necesitas hablar con un oficial urgentemente. Él mira tu ropa, luego tu cara, luego tu ropa otra vez. Te dan la vuelta y te señalan la entrada de tercera clase. Lo intentas de nuevo, por otra entrada. Te detienen otra vez. Las barreras de clase en el Titanic están construidas de tal manera que los pasajeros de distintas cubiertas literalmente no se cruzan. No es una metáfora. Hay verjas de hierro físicas entre las cubiertas y mayordomos en cada paso. Piénsalo un momento. Si hubieras estado en este barco, ¿en qué clase habrías viajado? ¿Primera? ¿Segunda? ¿Tercera? Porque la respuesta determinaba literalmente si vivías o morías. Esto es lo que acabas de entender. Lo más peligroso en el Titanic no es el iceberg. Es la verja de metal entre las cubiertas. No estaba ahí por seguridad. Estaba ahí para que los ricos no tuvieran que ver a los pobres. Y en 4 días, esa verja matará a personas más lenta y más seguramente que el agua helada. El barco parte según lo previsto. Más tarde, se supo que el capitán Smith había estado recibiendo avisos de icebergs todo el día. Varios telegramas de otros barcos, todos con el mismo mensaje: hielo por delante, reduzca la velocidad. Smith los leía, los doblaba, se los metía en el bolsillo y no cambiaba la velocidad. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Se fue al fondo con el barco y se llevó la respuesta consigo. Era su último viaje antes de jubilarse. Estás en la cubierta inferior viendo cómo desaparece la costa. Southampton se convierte en una línea, luego en un punto, luego en nada. El Atlántico se abre ante ti en toda su amplitud y entiendes que tienes 4 días. 4 días para pensar en algo mejor. Mientras estás en la popa viendo desaparecer la costa, en el otro extremo del barco se desarrolla una historia completamente diferente. En la cubierta de tercera clase, a babor, hay 2 personas. Patrick Murphy, 23 años, barba pelirroja, un abrigo gastado que compró en un mercado hace 3 años y que desde entonces no ha visto un cepillo. A su lado, su hermana pequeña Bridget, 18 años, una trenza oscura sobre el hombro, una maleta pequeña en ambas manos que contiene todo lo que poseen. Miran el mar como miran las personas que lo ven por primera vez en su vida. Patrick vendió la tierra de su padre en el condado de Cork por 22 libras. 8 de ellas fueron para 2 billetes de tercera clase. El resto debería alcanzar para llegar a Boston y pagar el primer mes de alquiler mientras encuentra trabajo. Tiene la dirección de su primo, que se fue hace 3 años, y escribe que América es el lugar donde un irlandés puede llegar a hacer lo que quiera, si no le tiene miedo al trabajo. Patrick no le tiene miedo al trabajo. Ha hecho otra cosa en toda su vida. Bridget le agarra la manga y dice que el agua es muy grande. Patrick dice que en América no es más pequeña. Bridget se ríe. Patrick también, por primera vez en meses. Todavía no los ves, todavía no sabes que este chico pelirrojo, con el abrigo gastado, será la única persona en este barco que te creerá antes de que ocurra lo irreparable. En algún lugar sobre ti, varios pisos más arriba, en el camarote A16 de primera clase, Margaret Brown está tomando café y leyendo el periódico. Margaret tiene 44 años, hombros anchos, voz fuerte y un completo desinterés por lo que piensen los demás de ella. Su marido James encontró oro en Colorado hace años y desde entonces tienen más dinero del que pueden gastar. Margaret vuelve sola de Europa.
había ido a visitar a su nieto. En la primera clase del Titanic ya conoce a la mitad de los pasajeros, porque Margaret es de esas personas que se presentan a todo el mundo antes de que el barco salga del puerto. Ahora mismo está leyendo un artículo sobre que el Titanic es el barco más seguro del mundo. Deja el periódico y piensa que probablemente sea verdad. El barco es realmente enorme, casi indecentemente enorme. En el desayuno de hoy han servido ostras y 4 tipos de pan. Margaret no sabe que en 4 días estará de pie en un bote salvavidas de madera en medio del océano helado, gritando a los remeros que vuelvan y recojan a la gente del agua, y que nadie la escuchará. Los primeros días los pasas explorando el barco, hasta donde te lo permite tu billete de tercera clase. El Titanic es una ciudad flotante con normas muy estrictas sobre quién puede estar dónde. Tercera clase significa las cubiertas inferiores, comedores comunes, baños comunes y una pequeña zona abierta en la popa. Todo lo demás está cerrado para ti. Pero sabes algo que los otros pasajeros no saben. Sabes que en 4 días todas estas barreras dejarán de importar. Al segundo día, encuentras a Patrick. En realidad, él te encuentra a ti. Los dos intentáis ocupar el mismo sitio al final de un banco en el comedor, lo que termina con una mirada entre 2 hombres que significa o una pelea o un conocimiento. Termina en conocimiento. Se llama Patrick Murphy, va a Boston, tiene una hermana. En la cena, empezáis la conversación por lo fácil. El mar, el tiempo, se ha navegado antes. Luego llegas a los botes salvavidas. Patrick dice que no sabe dónde están y no ha pensado en ello. El barco es insumergible, dice. ¿Para qué preocuparse? Le dices que quieres saberlo por si acaso, solo por si acaso. Patrick se encoge de hombros. ¿Qué tipo más raro que piensa en botes salvavidas cuando todo el mundo piensa en América? Un poco extraño, pero inofensivo. Al tercer día ocurre algo inesperado. Vas caminando por la cubierta y casi chocas con una mujer que claramente ha llegado a la cubierta inferior por accidente. Está demasiado bien vestida para este lugar, habla demasiado alto y no le importa en absoluto estar donde no debería. Es Margaret Brown. La reconoces enseguida, aunque ella no lo sabe. Margaret le está explicando al mayordomo que intenta devolverla a primera clase, que simplemente quería ver cómo vive la gente en las cubiertas inferiores y que eso es asunto suyo. El mayordomo no sabe qué responderle a una mujer que habla con la seguridad de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. Te quedas mirando y piensas en una sola cosa. Esta mujer en 2 días estará en el bote salvavidas número 6 y será la única que exija volver a recoger a los supervivientes. Nadie la escuchará. Estará gritando hasta el amanecer. Margaret nota tu mirada. Te pregunta a qué estás mirando. Dices que nada, solo piensas. Ella dice que por tu cara se ve que estás pensando en algo importante y te pregunta en qué. Guardas silencio unos segundos. Luego dices, cuando estés en el bote, exige que vuelvan. No escuches lo que digan los remeros. Insiste. Margaret te mira durante un buen rato. Luego dice que eres raro. Luego vuelve a su cubierta. No sabes si lo recordará. Esperas que sí. Esa misma tarde le dices la verdad a Patrick. No toda, solo lo principal. Mañana por la noche, el barco chocará con un iceberg. Se hundirá. No hay suficientes botes para todos. Hay que saber dónde están y llegar allí antes de que empiece el pánico. Patrick guarda silencio durante mucho tiempo. Luego pregunta cómo lo sabes. Le dices que lo sabes y punto. Te mira como se mira a alguien que ha dicho algo que está justo en la línea entre la locura y la profecía, y no sabes qué es peor. Luego dice una frase que no esperabas. Dice, ¿y Bridget? Dices, Bridget primero. Llévala a los botes antes que nadie. No esperes órdenes, no esperes anuncios. En cuanto sientas el impacto, arriba inmediatamente. Patrick guarda silencio un poco más. Luego asiente. Un asentimiento corto, no porque te crea, sino porque ha decidido. Si es verdad, no quiere arrepentirse de no haber escuchado. Y si no lo es, bueno, subirán a cubierta antes de tiempo y pasarán frío. No es mortal. Esa misma noche va a explorar dónde están los botes salvavidas. Se lleva a Bridget y le dice que solo quiere enseñarle el barco. Bridget no protesta. Le interesa todo. 14 de abril de 1912, domingo. Por la tarde, la temperatura baja notablemente. Lo nota cualquiera que salga a cubierta. Los pasajeros de primera clase se retiran al interior antes de lo habitual. En los restaurantes hay ruido y calor. En las salas de lectura huele a tabaco de pipa y café. La orquesta toca algo ligero. Margaret Brown está cenando con Arthur Rutherford, un viejo conocido de Denver que viaja en primera clase por algún asunto de negocios. Arthur dice que Europa está inquieta últimamente, que los políticos se comportan como niños, que se avecina una gran guerra.
guerra. Margaret dice que los hombres siempre encuentran razones para la guerra, porque la paz les aburre. Arthur se ríe. Margaret también. Luego recuerda al hombre raro de la cubierta inferior que le dijo algo sobre un bote salvavidas. Piensa en ello unos segundos. Luego llega el postre. Mousse de chocolate con salsa de frambuesa. Y el pensamiento desaparece. En tercera clase, todo está más tranquilo. Patrick acuesta a Bridget antes de lo habitual. Dice que simplemente está cansado del ruido. Bridget sospecha que sabe algo, pero no pregunta. Siempre ha confiado en su hermano. No duermes. Estás tumbado en la litera estrecha mirando al techo. Sabes la hora exacta. Las 23:40 es cuando el marinero de guardia Frederick Fleet verá la masa oscura justo en la proa y tocará la campana 3 veces. 3 toques significan obstáculo por delante. Hasta ese momento, menos de 3 horas. A las 23:39 subes a cubierta. El aire es helado, tanto que el primer aliento te corta la garganta. El cielo está completamente despejado. Las estrellas se ven tan nítidas como solo se ven en el mar, lejos de cualquier costa. El océano está completamente en calma. Ni una ola, ni una ondulación. Como un espejo negro, hermoso, dolorosamente hermoso. Patrick ya está aquí, con Bridget. Ella mira las estrellas y dice que en Cork nunca hubo un cielo así. Patrick dice que en Boston será mejor. Bridget dice que no puede ser mejor que esto. Tiene razón, te quedas a su lado mirando hacia la proa del barco. Allí, adelante, en la oscuridad, ya está el iceberg. Lo sabes, todavía no se ve. Está oscuro porque no hay luna. Y los prismáticos de los vigías están guardados bajo llave en un armario y nadie sabe dónde está la llave. Ese detalle también entrará en todos los libros de historia. Una de esas pequeñas cosas que lo cambian todo. A las 23:40 se oye un sonido desde la proa. No una explosión, no un golpe. Algo más suave y más largo. Como si un gigante pasara una uña por el metal. Lento, metódico. Y luego, silencio. Bridget pregunta, ¿qué ha sido eso? Patrick te mira. Arriba, dices. Ahora mismo, a los botes. No esperéis a que lo anuncien. Lo que se desarrolla durante las siguientes 2 horas no parece una catástrofe en el sentido habitual. El pánico tarda en llegar. Primero hay confusión. La gente sale de sus camarotes en pijama y pregunta qué ha pasado. Los oficiales dicen que todo está bien, una pequeña colisión, nada grave. Alguien ha visto el iceberg por el ojo de buey y piensa que es simplemente algo interesante que ver. En primera clase, varios pasajeros han salido a mirar y han vuelto a terminar su partida de cartas. Margaret Brown se despierta con un leve sacudón. Está tumbada en la oscuridad escuchando. Luego se levanta, se viste completamente, con abrigo, sin prisa, y sale al pasillo. Un mayordomo le dice que vuelva a su camarote, que todo está bien. Margaret le mira como ella sabe mirar, y sigue adelante, buscando a alguien que le diga la verdad. Llega a la cubierta de los botes. Hace frío y está casi vacía. Varios oficiales. Uno de ellos, al verla, le dice que sería mejor que se pusiera un chaleco salvavidas. Margaret lo entiende todo con esa frase. Recuerda al hombre raro de la cubierta inferior. Exige que vuelvan. Se pone el chaleco. Mientras tanto, tú ya estás en las cubiertas inferiores, corres por los pasillos golpeando puertas. En una de las escaleras, descubres que la verja de hierro está cerrada con llave. Una de esas barreras que impiden a los pasajeros de tercera clase subir a primera. El mayordomo que tiene la llave ha desaparecido. Miras la verja unos segundos, luego te das la vuelta y buscas otro camino. Lo hay, por un pasillo de carga, más largo y más oscuro, pero existe. La gente a la que despiertas reacciona de manera diferente. Unos se levantan y se visten de inmediato. Otros te miran soñolientos y dicen que han oído que no es nada grave. Otros se enfadan. ¿Quién es este hombre y por qué está llamando a la puerta en mitad de la noche? No te detienes. No tienes tiempo de convencer a cada uno. Patrick ya está en la cubierta de los botes con Bridget. La lleva de la mano y busca a un oficial. Uno de ellos dice que los botes empezarán a bajar pronto. Mujeres y niños primero. Patrick empuja a Bridget hacia adelante. Ella no quiere soltarle la mano. Yo voy en el siguiente bote, dice él. Ella sabe que está mintiendo, pero se sube al bote, porque confía en él. Siempre ha confiado. Bajan el bote. Bridget mira hacia arriba. Patrick está junto a la borda haciéndole señas con la mano. Tranquilo, como si la estuviera despidiendo desde otro andén hacia Boston. Solo cuando el bote se aleja, lo suficiente baja la mano. Luego se da la vuelta y baja de nuevo. Todavía hay gente abajo. Todavía hay niños que no saben dónde está la salida. A la 1:15 te encuentras con Patrick en una de las escaleras. Él baja, tú subes con un grupo de personas de un pasillo cerrado. Os miráis, Bridget está en un bote, dice él. Asientes. ¿Cuánto queda? Pregunta. Quiere decir ¿cuánto tiempo? 1 hora, dices.
quizás un poco más, asiente. Luego dice, entonces, tengo tiempo para un par de rondas más, y baja de nuevo. Le miras irse. Sabes que no va a volver a subir. Lo sabes con la misma exactitud con la que sabías la hora del impacto, el número del bote, todo lo demás. Hay cosas que no pueden cambiarse aunque las conozcas de antemano. O quizás sí, pero él ya ha tomado su decisión. A las 2:05 casi no queda nadie en la cubierta de los botes. La mayoría de los botes ya han bajado. Algunos se fueron medio vacíos. La gente no creía hasta el final. Se negaba a subir. Pensaba que el Titanic no se hundiría. Piénsalo. La gente está de pie en la cubierta de un barco que se hunde. El agua ya sube por las escaleras y voluntariamente se niega a subir a los botes. No es estupidez, no es cobardía, se llama confiar en el sistema. Les dijeron, este barco no puede hundirse. Los periódicos lo escribieron, los ingenieros lo confirmaron, los armadores lo juraron, y la gente creyó, como se cree en un gobierno, en un banco, en un médico, completamente, sin plan de emergencia. Eso es lo que los mató, no el agua, la fe. Y aquí está la pregunta que todavía no tiene una respuesta fácil. ¿Habrías subido al bote? Si alguien te dijera que el barco se hunde, pero tus propios ojos te muestran que todavía está en pie, siendo honesto, la mayoría de nosotros se habría quedado en cubierta. Estás junto a la borda con algunas de las personas que has sacado de los pasillos inferiores. Uno de los últimos botes plegables todavía está aquí. El oficial Lightoller dirige el embarque. Mujeres y niños solamente. Los hombres se echan atrás. Eres un hombre. Te echas atrás. Entonces oyes una voz, fuerte, segura, familiar. Margaret Brown ya está en un bote. En el bote número 6, que salió antes. Pero la voz que escuchas es la suya. Su bote, de alguna manera, está de nuevo cerca del casco. O no lo alejaron lo suficiente, o la corriente lo trajo de vuelta. Margaret está de pie en el bote gritando que tienen que recoger a más gente. Los remeros dicen que el bote está lleno. Margaret dice que ha contado 23 personas, capacidad 65. Los remeros dicen que volcará. Margaret dice que eso es una tontería y que ella misma remará. La miras, ella te mira. Usted me dijo que exigiera, grita ella. Sí, dices, pues estoy exigiendo. Salte, te saltas. A las 2:20, el Titanic se hunde. Estás en el bote. A tu alrededor, agua negra helada y varios cientos de personas que gritan. Margaret exige remar hacia ellos. Los remeros dicen que no. Margaret dice que volcará el bote ella sola si no empiezan a remar ahora mismo. Los remeros no empiezan a remar. Las voces en el agua se apagan en 20 minutos. La temperatura del agua es de menos 2 grados Celsius. Una persona pierde el conocimiento en 15 minutos. Luego el corazón se detiene. Margaret se calla. Por primera vez en toda la noche. Te sientas a su lado y miras hacia la oscuridad. No llora. Solo mira hacia donde hace un momento había luces. Debería haber insistido más, dice en voz baja, tan baja que parece que habla consigo misma. No respondes, porque no hay nada que decir. A las 4:10 aparecen luces en el horizonte. Margaret las ve primero y les grita a los remeros que remen hacia allí. Esta vez, los remeros la obedecen. Os suben a bordo, os dan una manta, un caldo caliente, un sitio en un banco. Los supervivientes están sentados en silencio o llorando o mirando a un punto fijo. Margaret va entre ellos hablando con cada uno. En inglés, en francés, un poco en húngaro. Está recogiendo dinero entre los pasajeros de primera clase aquí mismo, a bordo del Carpathia, para los de tercera clase que se han quedado sin nada. Bridget está sentada en un rincón, envuelta en el abrigo de alguien. Mira a cada hombre que traen, o que entra por su propio pie. Espera ver una barba pelirroja y un abrigo gastado. No está, te acercas a ella, te sientas a su lado, ella te mira y lo entiende todo por tu cara. No pregunta, solo aprieta contra sí la maleta pequeña, la misma con la que los dos estaban en cubierta el primer día mirando el mar. En la maleta está todo lo que tenían, ahora solo es suyo. El Carpathia gira y pone rumbo a Nueva York, 18 de abril por la tarde. El muelle está lleno de gente, periodistas, familiares, funcionarios, simples ciudadanos que han venido a ver. Margaret Brown baja por la pasarela y de inmediato se ve rodeada de reporteros. Responde a todas las preguntas directamente y en voz alta. Dice que no hubo suficientes botes. Dice que las barreras entre clases bloqueaban la salida a la gente. Dice que los remeros se negaron a volver mientras todavía había personas vivas en el agua. Los reporteros anotan cada palabra. Margaret Brown pasará a la historia. La llamarán la indestructible Molly Brown. Su historia formará parte de cada libro sobre el Titanic, de cada película, de cada serie documental. 100 años después, su imagen estará en los escenarios de teatro de todo el mundo.
Bridget baja en silencio, entre la multitud, agarrando la maleta con ambas manos. Nadie la fotografía. Nadie escribe su nombre. El primo de Patrick la espera en Boston. La dirección estaba en el bolsillo del abrigo de Patrick, pero Bridget la sabía de memoria. Va allí sola. Llegará, encontrará trabajo. En 5 años se casará. En 7 tendrá un hijo. Lo llamará Patrick. Te apartan a un lado en el muelle. Tus documentos no coinciden con ningún registro en las listas de supervivientes. El oficial de inmigración te mira con expresión amable, pero inflexible. Necesitas pasar por un control adicional en la isla de Ellis. Ellis Island es una enorme sala con filas de bancos de madera, donde los médicos examinan a la gente en busca de enfermedades y los funcionarios comprueban los documentos. A los que no pasan el control los deportan. Funcionaba como una máquina, sin mala intención, solo siguiendo instrucciones. Te meten en una sala de espera. A tu lado hay otras personas, no del Titanic, simplemente inmigrantes con problemas en sus papeles. Nadie habla. Todos miran al suelo o a la pared. Entre los 712 supervivientes, cada uno tiene un nombre en una lista. Cada uno tiene un documento. Cada uno tiene una historia que puede verificarse. Tú no tienes nada. Y aquí empieza la parte más extraña de esta historia. Has sobrevivido a la mayor catástrofe del siglo. Has sacado a gente de pasillos cerrados. Lo sabías todo de antemano y usaste ese conocimiento. Pero el hombre detrás del mostrador no te mira a ti. Mira una lista. No estás en la lista, por lo tanto, no existes. Así funciona la burocracia en cualquier época. No en 1912, siempre. El sistema no ve personas, ve documentos. Y si no hay documento, es como si la persona no existiera. No importa lo que haya hecho, no importa a quién haya salvado, no importa lo que haya vivido. El papel gana. Fue así en 1912. Fue así en 1940, cuando los judíos en las fronteras mostraban pasaportes del país equivocado. Fue así ayer, será así mañana. Solo que las carpetas ahora son digitales y las colas son más largas. A los 3 días te deportan. El barco de vuelta a Europa sale de Nueva York. Estás de pie en cubierta viendo cómo se aleja la Estatua de la Libertad, la misma que los pasajeros del Titanic nunca llegaron a ver. Y en algún lugar en medio del océano piensas en una sola cosa. Lo sabías todo, absolutamente todo, y ese conocimiento te ayudó a sobrevivir y a salvar a otros, pero resultó ser completamente inútil contra un sello en un documento, un nombre en una lista y un hombre detrás de un mostrador que simplemente hace su trabajo. A un iceberg se le puede vencer. A la burocracia no. El Atlántico tiene el mismo aspecto desde los dos lados, el mismo gris, el mismo infinito. Vas de vuelta a Europa, sin documentos, sin dinero, sin plan, pero vivo. En algún lugar de Boston, Bridget está colocando sus cosas en una pequeña habitación de alquiler y pone en el alféizar la única fotografía que había en la maleta. Ella y Patrick en Cork hace unos años. Él se ríe, ella también. En algún lugar de Nueva York, Margaret Brown está dando otra entrevista y dice que en el Titanic había un hombre raro de la cubierta inferior que lo sabía de antemano. El reportero pregunta cómo es eso posible. Margaret se encoge de hombros y dice: no lo sé, pero me dijo que exigiera que volvieran. Lástima que no grité con más fuerza. Y tú miras al horizonte. El Atlántico es igual que hace 2 semanas. Nada ha cambiado, todo ha cambiado.